Amados hermanos, siguiendo la serie de este mes y hablando sobre la familia, queremos culminar este último domingo hablando siempre de la familia, que es muy importante y relevante. Cada uno de nosotros en realidad tiene una familia. Si todavía no la ha formado, vive con sus padres y su madre y todavía es una familia. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, siempre vamos a ser parte de ella. Y es importante que reflexionemos sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas. Busquemos todos en nuestras Biblias en Génesis capítulo 35. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Génesis capítulo 35, el versículo 1 y 2. Dice a la letra: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que lo rodeaban, que estaban con él: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, límpiense y muden sus vestiduras. Mis amados hermanos, queremos hablar hoy bajo el tema volviendo al altar familiar. Amén. Volviendo al altar familiar. Betel era un lugar famoso, amados hermanos, relevante en toda la generación de los patriarcas de Israel, de los israelitas. Abraham había tenido una experiencia en ese lugar. Cuando Dios lo había llamado, le había dicho el Señor, cuando iba pasando por ese lugar denominado Betel, le había dicho a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Óigalo bien. Y edificó ahí Abraham un altar, dice, cuando ahí Dios se le apareció. Ahí tuvo un contacto en realidad este hombre con Dios. En Génesis 28, Jacob, teniendo una gran experiencia, venía huyendo de una persecución. Su hermano lo buscaba para matarlo. Cuando él iba cruzando ese lugar, puso ahí unas piedras como almohada, y dice la Biblia que aquel hombre soñó y miró que había una escalera donde los ángeles subían y ángeles bajaban, y Jehová dice que estaba en lo alto. ¡Qué visión tan tremenda! Jehová le dijo: yo estoy contigo y te guardaré. Despertó Jacob, dice la palabra, lleno de miedo y de temor, y dijo: este lugar es terrible. Pasmado aquel hombre. Aquí no es otra cosa que casa de Dios o puerta al cielo. Mis amados hermanos, Betel en realidad era un lugar ahí donde estaban las antenas de conexión con Dios. Qué increíble lo que había sucedido en ese lugar. Betel, por eso significa casa de Dios, puerta al cielo. Surgen las preguntas entonces en esta mañana. ¿Por qué Dios le pide a Jacob que suba y haga un altar? Pregunta número 1. ¿Qué quería Dios en realidad con aquel insignificante hombre que subiera y le hiciera un altar? 2. ¿Qué es un altar? Otra pregunta es: ¿por qué Jacob llevó a su familia a ese lugar? ¿Se ha preguntado usted dónde está la verdadera fortaleza de una familia? ¿Dónde está la verdadera fortaleza de un hogar?
¿Qué estaba queriendo Dios que aprendiera Jacob en realidad con esa orden que le estaba dando? ¿Por qué el hogar debe de practicar el altar familiar? Surgen muchas preguntas. Cada uno de nosotros ha de tener su propia respuesta. Veamos a ver qué nos dice la temática del desarrollo de este tema. Mis amados hermanos, en la Biblia el altar siempre significó un lugar de encuentro con Dios. Amén. Era un símbolo de adoración. Era un lugar donde usted hacía un pacto, donde usted se consagraba. Era un lugar que había sido edificado con piedras. En aquellos tiempos no existía una concretera que levantara un edificio y decía ahí, ¿verdad?, casa de Jehová. Eran lugares donde en realidad no eran muy comunes que pasara la gente. Era un lugar donde se establecía conexión con Dios. Y allí usted podía expresar sus sentimientos, sus cargas. Ahí todos los que pasaban en realidad recibían consolación. Abraham, saliendo de la tierra prometida, del lugar donde él estaba cómodo, y cuando pasa por ahí, Dios le habla y le dijo: a ti te daré toda esta tierra y a toda tu descendencia. Aquel hombre recibió, amados hermanos, un cuento, una palabra de aliento, una palabra en realidad que consolaba su corazón. Jacob, en medio de su desesperación, su angustia, su ansiedad, su desesperación, amado hermano, que sabía que lo buscaban para matarlo, allí en ese lugar Dios le habló y le dijo: yo estoy contigo y te guardaré. Calmate, tranquilízate. Mis amados hermanos, esos lugares que habían sido edificados como seña de que ahí se había manifestado Dios, eran lugares especiales. Resaltaban en aquel tumulto de piedras, allí había pasado algo sobrenatural. Era una característica de los israelitas que habían tenido una conexión con Dios. Muchas familias han perdido esos lugares especiales de conexión con Dios. Muchos hogares, amados hermanos, no tienen en realidad un altar familiar en su casa. Se ha extraviado. No hay lectura de la palabra. No existe la oración. No hay tiempo para la reflexión ni la meditación de la palabra de Dios. Aquellos hombres habían dejado un tumulto de piedras como reseña: aquí estuve yo una vez con Dios y ahí tuve contacto con Él. Abraham, luego le nació Isaac, luego le nació Jacob. Jacob era una tercera generación y Dios seguía hablando a través de ese lugar que allí había algo especial. Dios siempre llama a sus hijos. Ven, les indica: aquí me manifiesto yo. Y a veces perdemos, mis amados hermanos, esas reseñas. Es por eso, mis amados hermanos, que queremos desarrollar esta temática en 3 puntos importantes. Uno de ellos, miremoslo a ver: obediencia. La obediencia a la dirección de Dios. La obediencia a la dirección de Dios. En el versículo 1 Dios le habla directamente a Jacob y le da una instrucción precisa y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Mire qué tremendo. Jacob respondió con obediencia.
no solo va él, sino que toma la iniciativa e involucra a toda su familia en ese acto. Qué maravilloso, mis amados hermanos. Este hombre en realidad refleja la voluntad de seguir a Dios. Tiene una convicción en realidad que cuando Dios habla, hay que cumplir. Hay que escucharlo, hay que obedecerlo. Cuando Dios habla, amados hermanos, nuestra respuesta debe de ser una respuesta de acción. Me gusta lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 23. Mire lo que dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. La obediencia a Dios, mis amados hermanos, no debe de ser retrasada. La obediencia a Dios, mis amados hermanos, no debe de ser parcial. A veces queremos cumplir la obediencia en términos medios. ¿Ha ido usted a algún restaurante alguna vez? ¿Cómo quiere la carne, Señor? ¿Media? ¿3/4? ¿Completo? A muchos nos gusta completo, a algunos nos gusta 3/4. Mis amados hermanos, al Señor en realidad su palabra hay que cumplirla al 100%. El éxito de un cristiano está en la obediencia. Las promesas de Dios están ligadas para el cristiano que obedece la palabra de Dios. A veces queremos vivir la palabra, mis amados hermanos, como nosotros queremos, como nosotros nos parece. Las promesas de Dios son para el obediente. Usted puede andar ahorita una Biblia, último modelo, lo que sea, sabérsela de pe a pa. Pero si no existe obediencia en su corazón, usted no tiene las promesas de Dios. Amados hermanos, nos surge una pregunta. ¿Estamos respondiendo con obediencia cuando Dios nos llama a cambiar de dirección o de lugar? Jacob dijo: bueno, yo soy un patriarca y voy a hacer como bien me parezca. Jacob era un hombre millonario. Tenía que haber emigrado allá con su suegro Labán porque tenían muchos bienes, se peleaban los dos. Es necesario que nos separemos. Sin embargo, este hombre, mis amados hermanos, toma la decisión de levantarse y subir y adorar a Dios. ¿Estamos practicando la obediencia a través de la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Entendemos, mis amados hermanos, lo que significa obediencia, quiero y no sacrificio? A veces nos perdemos en lo plano. Nos quedamos ahí estancados, mis amados hermanos, confundidos, pero queriéndonos confundir. La obediencia, mis amados hermanos, es una acción en la vida del cristiano. Podemos estar aquí todos sentados y ser todos desobedientes. Y en la venida de Cristo Jesús, todos nos podemos quedar. Tenemos que buscar a consagrarnos, a ser obedientes, a escuchar la palabra de Dios. Yo obedezco la palabra de Dios porque esa es la que me salva. Como segundo punto, mis amados hermanos, queremos ver lo que es el altar familiar. Es un fundamento espiritual.
Dios le dijo a Jacob: sube y haz ahí un altar. Mire qué curioso. Jacob ya había estado en ese lugar. Dios ya se le había presentado ahí. Él sabía que ahí se manifestaba Dios. Es más, le llamó casa de Dios, puerta al cielo. Y mire que este hombre, en su condición humana, sabía que en ese lugar tenía que llegarse limpio espiritualmente. Tenía que llegarse sincero. Cuando Jacob pasó por ese lugar en la primera vez, Jacob venía huyendo de una mentira. Había sido un hombre intruso. Y cuando estuvo allí, lo que sintió fue un pánico. Es que el pecado, mis amados hermanos, cuando está en la vida de la persona en realidad y se pone frente a la presencia de Dios, lo que pasa en su vida es que se da cuenta en realidad que su condición es pecaminosa. El miedo y el pecado y la angustia es producto de pecado en nuestras vidas. Esa era la condición de Jacob. Estaba lleno de miedo. Me recuerdo la historia de Isaías, el profeta Isaías, cuando en cierta ocasión este hombre estaba orando. Y dice la Biblia que en el templo en realidad los quiciales de las puertas tenían un gran movimiento, una gran vibración. El Espíritu de Dios estaba sobre aquella casa. Y dice que aquel hombre en realidad cuando sintió la gloria de Dios, se quedó tan pasmado que en cierta ocasión dijo: ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Dios y soy un hombre inmundo de labios. Cuando estamos ante la presencia de Dios, mis amados hermanos, nos vemos desnudos ante el Señor. No hay muro, ni plataforma, ni pared que nos escondamos ante los ojos de Dios. Es por eso que Jacob le dijo a su familia: quiten todo lo malo de sus vidas. El pueblo de Israel tenía una práctica, que siempre cuando venían por esos lugares venían agarrando ídolos de los lugares paganos. Y algunos utilizaban esos ídolos como dioses y otros como amuleto de la buena suerte. Muchos de ellos tenían ídolos en sus casas. Mis hermanos, cuando nosotros hemos tomado la decisión de abrazar al Señor, óigalo bien, como nuestro Salvador, tomamos la decisión de despojarnos de todo lo malo, de todo lo que nos contamina. Al igual que los judíos, a veces nosotros los cristianos mantenemos dioses ajenos, ocultos ahí en nuestras casas, en nuestros corazones. ¿Sabe qué producen esos dioses? Nos alejan de la fe, estorban nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo se manifiesta? No queremos ir al discipulado, no queremos evangelizar, no queremos ir al culto, no permitimos que la palabra cambie y transforme nuestro ser. Nos mantenemos ahí, amados hermanos, patinando en el orgullo y en el mal carácter. No queremos aceptar nuestra condición espiritual caótica. Dios quiere cambiarnos. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere limpiar, mis amados hermanos, el corazón del ser humano. Pero mire a Jacob, le dice a su familia: límpiense y quiten esa vestimenta que anden, que vamos a un lugar especial. Jacob, mis amados hermanos, quería subir con su familia. Él no quería que hubiese ningún impedimento. Él quería
que su familia llegara a ese altar renovado, limpio. Les enseña sobre la necesidad de dejar la idolatría, de quitar esas cosas ocultas que estaban en su corazón. Jacob, ahora Israel, para Dios él era lo más importante. Era el primero en lugar en su vida. Hoy en día, mis amados hermanos, para algunos cristianos, Dios no es el primer lugar. Si nos pudieran hacer una operación de corazón abierto, encontrarían en algunos corazones que Dios es el primero, pero en otros corazones encontraríamos, mis amados hermanos, que la vida social es lo primero. Hay personas que a veces se les dice: vamos a la iglesia, tengo un compromiso. Vamos al culto, tengo un compromiso. Vamos al discipulado, tengo dolor de cabeza. Dígale que hay una carne asada. Dígale que hoy hay un viaje allá, un lugar largo, recreativo. Se fueron los dolores de cabeza. No hay compromisos sociales. Dios no es el primero en la vida de esas personas. A veces le damos el primer lugar a otras cosas menos a Dios. Cuando alguien, mis amados hermanos, tiene a Dios como primero en su vida, su altar, su casa, su familia, tiene como cimento a Cristo Jesús como la roca principal. Jacob era un testigo de que en Betel Dios se manifestaba. Pero ahora, como familia, como padre de 12 hijos, 6 con Lea, 2 con Raquel, 2 con la sierva número 1, 2 con la sierva número 2. Ahora este hombre no solamente es un testigo, no solamente es un patriarca, ahora es un sacerdote, mis amados hermanos, que lleva a su familia al altar y le dice: busquemos de Dios. Este hombre ahora es cabeza de familia. Este hombre ahora, mis amados hermanos, es un hombre que en realidad tiene claro que él ahora es un real sacerdocio, un linaje escogido. A veces en los hogares se pierde esa visión. Ya no se sabe quién manda. El esposo no quiere ir a la iglesia, la esposa quiere ir a la iglesia. El esposo quiere ir a la iglesia, la esposa no quiere ir a la iglesia. Los hijos quieren ir a la iglesia, los esposos no quieren ir a la iglesia. Los muchachos hoy ya son mayores de 18 años, de 21 años. Levántese, hijo, vamos. Ya no quieren ir a la iglesia. El problema es cuando los padres empiezan a darle ese punto a ellos, a ellas, y le dicen: no vaya, hijo. Ahí empiezan los problemas. El altar familiar, mis amados hermanos, trae unidad. El altar familiar, mis amados hermanos, óigalo bien, trae paz y dirección en medio para tomar decisiones. Un hogar, una familia sin altar es solamente una casa. Pero una casa, un hogar con un altar se convierte, mis amados hermanos, en un templo de adoración. ¿Tenemos una casa o tenemos un templo de adoración en nuestro hogar? A veces podemos estar vacíos, mis amados hermanos. El altar familiar representa un espacio de encuentro con Dios.
Hay que activarlo. Donde ahí se lleva a la familia a orar, a leer la palabra, a alabar al Señor, a buscar de Dios. El altar familiar es símbolo de consagración. Mis hermanos, cuando se restaura el altar familiar, se fortalece la fe, la unidad, y la presencia de Dios está en casa. Todos los jóvenes, los muchachos que están formando sus hogares nuevos, comiencen con esa práctica espiritual. Háganlo aunque hayan dos. Oren los dos juntos. Pongan en manos del Señor el proyecto X y díganle: Señor, queremos, Señor, comprar una casa, un terreno. Queremos, Dios mío, mudarnos a tal lugar. Dios está en esa cosa. Dice uno de los versículos: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. A veces tomamos decisiones, amados hermanos, no le hemos encomendado a Dios. Lo hacemos por pura estrategia nuestra. Nos olvidamos. ¿Y Dios dónde está? Santiago en el capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acerca a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Mis amados hermanos, un matrimonio, un hogar, una familia, cuando ora, cuando lee la palabra, cuando sirve a Dios, mire, allí, hermano, se hace temblar el mundo de las tinieblas. Pero a veces no meneamos nada. No hay oración en nuestros hogares. No hay tiempo para Dios. La pregunta es: ¿qué pasa cuando no damos ese privilegio de que Dios sea el primero en nuestros hogares? Se enfría nuestra fe. Se abre espacio a las divisiones y a los conflictos. Uno quiere ver películas, o quiere ir allá al cine, o quiere ir allá en otro lugar, pero no hace espacio para adorar a Dios. El enemigo toma ventaja de esas situaciones, se aprovecha de esas coyunturas. El enemigo, mis amados hermanos, está buscando a dividir los hogares. El enemigo, mis amados hermanos, mire, está buscando de que se abran la puerta de las discusiones. Hay hogares que solamente pasan discutiendo por cualquier cosa. Ahí pelean por el peine, ahí pelean por la pasta de dientes, ahí pelean por el cepillo, ahí pelean por los zapatos, ahí pelean por todo. No hay un altar familiar. No está Dios en primer lugar. En los tiempos de Elías, mis amados hermanos, el pueblo de Israel estaba lleno de paganismo. El dios Baal era el centro de todos los israelitas y los demás paganos. Cuando Dios manda a Elías, le dice Elías a los 450 profetas adoradores de Baal, le dice: Israel va a adorar su Dios si hacen descender fuego sobre ese sacrificio que hay ahí. Y yo voy a hacer otro aquí. Y si Dios ha de descender fuego en este lugar, ustedes van a adorar a nuestro Dios. Y dice la Biblia que los dos empezaron a poner sus altares. Y en Israel el altar estaba destruido. Y empezaron aquellos 450 profetas, empezaron a orar al dios Baal, que lanzara fuego y consumiera aquel altar. Y dice la Biblia que
El profeta lo miraba y le decía, Elías le decía, es que su Dios está dormido, es que no los escucha, es que es sordo. Y cuando le tocó el turno a este hombre, dice la Biblia que se acercó y aquel altar que estaba destruido lo reedificó y lo levantó de nuevo y empezó a orar a Dios. Y le dijo a los enemigos, tírenle agua si quiere. Y dice que llegaron agua y hasta unas cunetas que habían hecho alrededor de aquel sacrificio estaba lleno de agua y se burlaban. Ahí nunca se va a encender el fuego. Y cuando Elías, mis amados hermanos, oró, dice que se descendió fuego y consumió aquel sacrificio que estaba ahí. Y las llamas, dice que todavía secaron aquellos surcos de agua. A veces nuestros hogares, hermanos, están secos espiritualmente porque no hay oración, ahí no pasa nada. Tenemos que buscar de Dios. Esposos, hogares, es importante que volvamos de nuevo al altar familiar. Estamos dándole más honra al enemigo, al Dios Baal, con las discusiones y los pleitos, y a Dios no le estamos dedicando nada. ¿Sabía usted que los pleitos familiares son manifiestos en todo mundo? Todo mundo los ve peleando por la calle, los mira en el auto y ahí van discutiendo, se bajan del carro y ahí vienen peleando. No hay altar familiar. Cuando la familia deja de orar junta, la comunicación se debilita. Cada uno de los miembros de esa familia empiezan a agarrar por bien donde a ellos les parece. Ellos toman sus propias decisiones. No hay cobertura espiritual. Se marchita la flor del el amor. Mis amados hermanos, tenemos que reflexionar y darnos cuenta que Dios quiere algo con nosotros. Jacob ya había pasado por ese altar, pero Dios tenía otra misión, que llevar a su familia. Hay que vestirse limpio, despojarse del pecado. A veces el orgullo no nos deja, mis amados hermanos. Usted escucha con la psicología, los psiquiatras hablan del orgullo, del carácter. Hay que empezar a abrir el corazón, la mente y empezar a darse cuenta, amados hermanos, que en realidad estamos sujetos a errores. Hay personas que cometen errores fatales y no los quieren aceptar. Estamos acariciando esos ídolos que no nos dejan crecer, mis amados hermanos. La pregunta que surge en esta tarde es: ¿qué necesito quitar hoy para estar más cerca de Dios? Cada uno de nosotros ha de saber qué es lo que hay que quitar. Ese es un trato de Dios, usted y Dios. Tenemos que despojarnos de lo malo, mis amados hermanos. Tenemos que volver de nuevo a construir ese altar. Y como punto número 3, mis amados hermanos, no debemos de olvidar que el altar familiar nos lleva a la gratitud y nos hace reconocer la fidelidad de Dios. Un hogar agradecido, amados hermanos, es un hogar que siempre está bendecido por Dios. Hay hogares desde que se levantan, ay, que aquí no hay esto, y empiezan a quejarse de todo. Tienen trabajo, todos tienen salud, hay comida, no como comen los ricos y los millonarios, pero por lo menos, amados hermanos, está ahí la sopita de frijoles, el arroz, el aguacate, las tortillas, el café. Uno debe de ser agradecido con Dios. Hay personas que están en situaciones difíciles, viven debajo del puente. Cuando esos ríos crecen, ellos no duermen todo el día y toda la noche. Y nosotros nos acostamos, amados hermanos, y nos pasamos quejando con Dios. No vale la pena darle gracias a Dios y decirle: Señor,
gracias Dios por la bendición que me has dado. Yo no tenía casa, Dios, ahora tengo casa. Hay quien tiene 2 casas, hay quien tiene 4 carros, hay quien tiene una casa allá en Estados Unidos. Gloria a Dios por eso. Le da gracias a Dios. ¿Es agradecido usted con Él? Jacob decide levantar un altar a Dios y toma una acción de agradecimiento. Jacob había pasado en ese lugar una lamentación, amado hermano. Sentía angustia y desesperación. Y ahí le habla a Dios y le dice: Jacob, tranquilo, yo estoy contigo. Te voy a cambiar el nombre. Ya no vas a ser el ingrato que eras allá. Voy a levantar de ti en realidad 12 tribus. Es que cuando el ser humano en realidad reconoce, Dios lo bendice. En el altar familiar, mis amados hermanos, es donde en realidad nos juntamos como familia y reconocemos la fidelidad de Dios, lo bueno que ha sido con nosotros. Hemos dejado de ser agradecidos con Dios. Es tiempo de que volvamos. Nunca es tarde, mis amados hermanos. Hay que dedicar un tiempo para Dios. Tenemos tiempo para todo menos para adorar a Dios. A veces hay personas que dicen: yo cuando hago las reuniones en mi casa, solo viene el mismo hermano y su familia está ahí. Eso es lo bueno. Están compartiendo de la palabra de Dios. A veces nos quedamos cortos con nuestra visión. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Perseveremos, mis amados hermanos, con gozo, con constancia. Recordemos que Cristo es el invitado de honor en nuestras vidas, que Él es el principal en nuestras vidas. Jacob tomó la decisión de no solamente subir él, porque él ya había pasado por ahí, sino de llevar a su familia. Padres de familia, hogares, matrimonios, estamos invitados todos a llamar a nuestros hijos a hacer un altar. Si a día no lo hacemos, nunca es tarde de leer la palabra, de orar abrazados, de reconciliarse, de pedirle perdón a Dios. Por ahí vas a ver un hijo rebelde que siempre está ocupado. Ore por él, ore por ella. Hoy los jóvenes, quisiéramos que estuvieran todos los jóvenes aquí. Andan ellos allá por sus caminos y no le dicen a sus padres. Un padre puede orar por su hijo, por su esposa, por su esposo, por las muchachas, por sus trabajos, por la toma de decisión de pasar a otro lugar. Toman decisiones sin pedir la dirección de Dios. Estamos divorciados de ese equipo de familia. Estamos separados. Dios quiere unificar el hogar cristiano. Quiere llamarlos, mis amados hermanos, a la unión. Cuando yo era bien jovencito y quería casarme, le oré a Dios y le dije: Señor, yo quiero casarme. Y me gusta esa muchacha, linda. Y le oré, hermano. Ayuné. Le oré y le ayuné. Señor, reconfírmame, Señor, que esta va a ser mi esposa. Y un día tuve un sueño. Y lo recuerdo como que lo hubiera tenido ahorita en la mañana. Yo llevaba a Linda en mis brazos, con un vestido blanco. Caminaba un camino bien difícil. Y había una escalera, unas gradas.
Solamente le estoy contando mi experiencia. Y apareció un señor con un martillo y clavos. Y cuando yo bajaba cada escalón, él me volteaba a ver y clavaba cada uno de los peldaños que yo pisaba con los brazos en linda en mis manos. Yo solamente les puedo decir, mis hermanos, que hoy, hasta hoy, he tenido a veces que no he tenido trabajo, pero hasta hoy nunca ha faltado en mi casa un plato de comida, y que mis hijos no hayan tenido nada que les haga falta. En la casa hay mucho que darle gracias a Dios. Nos ha tocado pasar por pruebas difíciles, nos ha tocado llorar, pero Dios nos ha rescatado y nos ha bendecido. Ya hoy nuestros hijos ya son mayores, de 21 años, y el otro tiene 30 y pico de años. Gloria a Dios por eso. Le hemos enseñado. Ya cada uno de los muchachos toma sus decisiones. Jóvenes, pongan las cosas en las manos de Dios. Agradézcale al Señor. Pídale la dirección al Señor. Busquemos del Señor. Dediquemos tiempo para Dios. No es lo mismo cuando estamos en casa y le decimos: papá, yo quiero que ores por una novia, por una esposa. Oramos ahí juntos, por un trabajo, por mi salud. Pero a veces todos estamos divorciados, como que fuéramos un campo de enemigos. Hoy se manda uno un mensaje: estoy ya en el cuarto, yo estoy en la sala, yo estoy en la cocina, yo estoy en el garaje. Todos divididos. Pongámonos en pie en esta mañana, mis amados hermanos. Me pone ahí mi hermano el canto, por favor. Antes que nos retiremos, a mí me gustaría orar por los hogares. Si ha habido alguna coincidencia en este mensaje, pues quiero decirle que lo único que hice fue orarle a Dios. Pero Dios quiere algo con nosotros. Mis amados hermanos, yo quiero orar por las familias, por los hogares. Que Dios restaure los hermanos que tienen ministerios pastorales, liderazgo, de discipulado, de alabanza, de todo. Ore por su hogar, por su familia. Hubo un hombre llamado Josué. Llamó todo el pueblo de Israel. Estaban todas las tribus. Y les dijo: señores, les dio una cátedra. Dios nos sacó de los egipcios, castigó a los malos y los desapareció. Ustedes se han mezclado con muchos paganos, pero quiero decirles que Dios hasta este momento nos haya ayudado. Y el hombre en aquel conversatorio, cuando le dio todo eso, le dijo: por lo tanto, le dice, de algo estoy bien claro, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomamos la decisión, mis amados hermanos, de tomar tiempo para Dios. Dios hoy está llamando a las familias a un reconcilio, a un perdón. Parejas en realidad que tienen discusiones todos los días. No hay día del mundo que no discutan. Ahí hay algo que hace falta. La verdadera fortaleza de una familia, mis amados hermanos, no está en lo material, sino en su capacidad de doblar rodillas, de tener ese contacto con el Señor. Yo quiero que oremos en esta tarde por las familias de la iglesia del Nazareno. Que Dios restaure esos hogares, que Dios quite esas diferencias, que Dios nos haga recapacitar y entender, mis amados hermanos, que somos en realidad luz para el mundo y no oscuridad. Que somos, amados hermanos, camino para sacar a la gente de la perdición y no muros de obstáculos. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Queremos ser la sal de la tierra. Queremos ser el puente que lleva a los hogares, amados hermanos, a la salvación y no a la perdición. Padre que estás en los cielos, gracias
porque nos has dado la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque nos has dado la oportunidad de hablar en este mes sobre la familia, Dios Santo, que es una gran necesidad en todo este mundo, en todo este planeta. Hoy hay hogares disfuncionales, Señor. Permite, Señor, que podamos llevar esta palabra de aliento. Bendice los hogares cristianos, restáuralos. Estas familias divididas, restáuralos. Si hay alguien que no está de acuerdo con la verdad, Dios mío, y la luz, pon tu mano bendita en ellos, Dios Santo, y restáuralos. Que pueda haber, Dios Santo, paz, gozo y alegría. Ayúdanos a volver, Dios mío, Señor, a adorarte en nuestros hogares. Que nuestro hogar, Dios mío, sea un lugar especial para recibirte y abrazarte, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Dios. Ayúdanos, Señor, a volver de nuevo. Oh Rey de Gloria, a volver de nuevo, Señor, al altar familiar. Todo te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.